Apreciados estudiantes, vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con vectores, pero en R3. ¿Listo? Empecemos. Vamos a realizar el producto punto o producto escalar entre los vectores x igual a 3,0,1 y y igual a menos 1,8,2. Observemos entonces con atención cómo se resuelve. Entonces, para el producto punto o producto escalar, tenemos lo siguiente. X producto punto y es igual a, multiplicamos el primer componente 3 por el primer componente del siguiente vector, 3 por menos 1, más el segundo componente del vector X con el segundo componente del vector Y, más el tercer componente del vector X por el tercer componente del vector Y. Entonces revisemos, 3 por menos 1, menos 3, 0 por 8, 0, y 1 por 2, 2. Y menos 3 más 2, pues nos da igual a menos 1. ¿Listo? Bueno, continuemos. Hallar el ángulo comprendido por los vectores x igual a 2,11 y y 11,0. Ahora vamos a hallar el ángulo comprendido por esos vectores en R3, ¿no? Entonces tenemos x, lo primero que tenemos que hacer es hallar el producto punto o hallar el producto escalar, ¿de acuerdo? Producto punto, pues de dos vectores, que recuerden que es un escalar. ¿Listo? Entonces tenemos 2 por 1 más 1 por 1 más 1 por 0. Entonces 2 por 1, 2, 1 por 1, 1 y 1 por 0, pues nos da 0. Y 2 más 1 nos da 3. Continuamos. El siguiente paso para hallar ese ángulo comprendido por los vectores es hallar la norma de x. Entonces la norma o longitud de ese vector x igual va a ser 2 al cuadrado, es decir, tomo el primer componente y lo elevo al cuadrado, más 1 al cuadrado, más el tercer componente también elevado al cuadrado. Entonces resolvemos operaciones, 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado 1, más 1 al cuadrado 1, entonces me da 4 más 1, 5, más 1, 6, me da igual a la raíz cuadrada de 6. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vamos con la norma de y. Entonces, para esa norma de y, pues realizamos el mismo proceso. Entonces, ¿cuál va a ser ese proceso? Va a ser la raíz cuadrada de cada uno de los componentes elevados al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar 1 al cuadrado 1, más 1 al cuadrado 1, más 0 al cuadrado 0, entonces 1 más 1, entonces eso nos va a dar la raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Continuemos. Para ese mismo ejercicio que estamos tomando, que es hallar el ángulo comprendido por esos vectores, tendríamos que sacar el coseno de alfa, que es igual al producto punto, vamos a colocar en el numerador el resultado que nos dio el producto punto de escalar, que en este caso fue 3, sobre la multiplicación de cada una de las normas de cada vector. Entonces multiplico la norma de x por la norma de y, entonces eso me da 3 sobre raíz cuadrada de 12, y pues si descompongo el 12, pues porque aquí no conviene colocar números decimales, entonces al descomponer en factores primos el 12, entonces nos queda 2 raíz cuadrada de 3, racionalizamos, pues porque nos toca quitar esa raíz del denominador, y eso nos queda 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 3. Simplifico el 3 del numerador con el 3 del denominador y finalmente me queda la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y como lo que requiero es hallar el ángulo comprendido por esos vectores, el ángulo, o sea, mi alfa, entonces la función inversa de coseno de alfa entonces será bisestos. Es decir, en la calculadora ustedes tienen que oprimir
Shift coseno de raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el ángulo que nos va a dar es bisestos. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Dice aquí que hallar el valor de k para que los vectores x igual a 2, 3, 5 y y igual a menos 1, k4 sean perpendiculares. Es decir, que tengo que hallar el valor de k para que se cumpla que estos dos vectores sean perpendiculares. Entonces, ¿qué se debe cumplir para que sean perpendiculares? Que su producto punto o producto escalar nos dé 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplico 2 por menos 1, más 3 por k, más 5 por 4, igual a, tiene que dar 0, ¿cierto? Para que sean perpendiculares. Entonces, 2 por menos 1 me da 2, negativo, 3k y 5 por 4, 20. Realizamos operaciones, menos 2 más 20 nos da 18 positivo. Y recuerden que para despejar aquí k, entonces el 18 que está positivo lo coloco en el otro lado de igualdad negativo y el 3 que está multiplicando me lo llevo con su signo a dividir al menos 18. Y menos 18 dividido entre 3, pues me da menos 6. O sea que el valor que tiene que tomar k para que al hacer el producto punto de x por y nos dé 0, tiene que ser el valor de menos 6. ¿De acuerdo? Bueno, miremos aquí que sigue. Dice que hallar el producto cruz, ¿de acuerdo? El producto cruz u por b, producto cruz b, perdón, en donde u es igual a 1, 2 menos 2 y v es 3, 0, 1, ¿de acuerdo? Entonces, miremos el desarrollo de esta expresión. Entonces, una forma de resolver ese producto cruz, ¿de acuerdo? Es haciendo lo siguiente. Recuerden que el producto cruz, el resultado es otro vector, por eso también se llama producto vectorial. Entonces, lo puedo escribir de esta manera: el primer vector u en la primera fila y el segundo vector en la siguiente fila, la segunda. Entonces, el producto cruz o producto vectorial, ¿cómo lo vamos a resolver? Tenemos, cubro aquí mi primer fila, ¿cierto? Mi primer fila, mi primer columna. Entonces, ¿cómo nos va a quedar acá? Si cubro acá, mejor dicho, si cubro aquí el 1 y el 3, me va a quedar, ¿qué matriz? Me queda 2, menos 2, 0 y 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, menos, porque pues ya voy a cubrir acá, voy a tapar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Voy a tapar acá mi segunda, mi primer fila, este elemento, y voy a cubrir acá entonces esta segunda columna, ¿cierto? Entonces me queda la matriz 1, menos 2, 3 y 1. Negativo, ¿de acuerdo? Y la siguiente, miren que ahí con comitas, va con comitas acá, des en cuenta. Y para la siguiente, entonces, ¿qué me va a quedar? Si cubro aquí mi tercer columna en realidad, entonces me queda la matriz 1, 2, 3, 0. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con los determinantes de 2 por 2, ¿no? Entonces 2 por 1 me da 2 y menos 2 por 0, 0. Entonces me queda 2. ¿De acuerdo? Menos, que no se nos vaya a olvidar ese menos. El determinante aquí va a ser 1 por 1, menos, por regla de los determinantes de 2 por 2, menos 2 por 3 da menos 6. Coma, y el siguiente determinante 1 por 0, 0, menos 2 por 3 da 6, o sea que queda menos 6. Resuelvo, entonces me va a quedar 2, menos, y 1 menos por menos da más, ¿cierto? Entonces 1 más 6, 7, pero con este menos queda menos 7, y el siguiente menos 6, ¿de acuerdo? Entonces esa sería una forma pues de resolverlo. Pero también es conveniente
hacer notar que se puede representar simbólicamente un producto vectorial en la forma de un determinante de 3 por 3. Entonces, el producto cruz va a ser, repito, el determinante de la matriz IJK. Como primer fila, pues voy a colocar ese IJK, ¿de acuerdo? Como segunda fila, pues va a ir el vector 1, 2, menos 2, 1,2 menos 1,2, perdón, coma menos 2, y como tercer fila el vector 3,0,1, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a resolver por el método de cofactores así. Entonces, ¿cómo nos quedará? Por el método de cofactores. Entonces nos queda. Es muy parecido a lo anterior, ¿no? Tapo la primera, entonces me queda la primera columna, ¿sí? Entonces me queda 2 por 1, 2, menos 0. Y, ¿de acuerdo? Menos porque pues recuerden aquí que la posición va a ser, ¿cuál? Va a ser primer fila, segunda columna. Y si sumo esos índices, 2 más 1, 3 es impar, entonces por esa razón es que me queda aquí negativo. Entonces me queda, si cubro la columna de J, entonces me queda 1, ¿cierto? 1 por 1, 1, menos 2 por 3, 6 negativo, pero por menos da más 6, J, más, porque aquí ya pues observen la posición, es primer fila, ¿cierto? Primer fila, tercer columna. Entonces si sumo esos subíndices, entonces me queda 1 más 3, 4 par, entonces por esa razón es que queda positivo, y entonces resuelvo 1 por 0, 0, menos 2 por 3 da 6, negativo, entonces K, ¿de acuerdo? Entonces queda ese vector unitario, unitario es otra forma de representarlo, 2i menos 7j menos 6k, ¿de acuerdo? Listo, entonces espero les haya servido esta información y no olviden complementarla con el material que está en